Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a una plática más en nuestra plataforma de Zoom de la Keile. Eh, es un gusto volver a tenerlos por aquí, toda la gente que se está conectando. Reuben, por supuesto, es un gusto para nosotros que nos des estas pláticas como hace ya varios años que estamos en esto. Antes de dejarte el micrófono, quiero recordarle al público que nos está escuchando y viendo que esta plática la estamos grabando para subirla mañana a nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube de la Keile, por si alguien la quiere volver a ver o alguien que no pudo verla por el horario, la ve próximamente. También les recuerdo que terminando pueden escribir preguntas, comentarios o dudas en nuestro chat de preguntas y respuestas del Zoom para que Rubén nos conteste lo que sea necesario, ¿ok? Pues muchas gracias, bienvenidos. Rubén, muchas gracias por estar aquí hoy con otro tema interesante, la historia de la humanidad. Me parece un tema muy, muy interesante y sé que con tus investigaciones nos vas a decir muchas cosas que no conocemos. Así que yo te dejo el micrófono y te escucho aquí también con atención. Mil gracias. Pues muchas gracias por dejarme hablar. Bienvenidos a todos que están acompañándonos. Hoy vamos a abordar un tema importante que aparentemente conocemos, pero hay algunas novedades eh, importantes con la nueva capacidad de cómputo y los nuevos algoritmos de la inteligencia artificial que nos hacen ver la historia de la humanidad en una forma un poco diferente que anteriormente. Y creo que vamos a romper algunos mitos en esta conferencia. Y quiero empezar con tener una idea, eso va a ser la primera parte, tener una idea más del tiempo. Quiere decir, para ver con el tiempo cómo fue la evolución de la humanidad. Y para eso podemos compartir la pantalla y tratar de ver el eje del tiempo. Y también nos vamos a sorprender, eso creo que mucha gente ya conocía. Entonces, les cuento que hace 13,5 mil millones de años. Imagínense, estamos hablando de un tiempo incalculable para nosotros, ni entendemos cuánto es. 13,5 mil millones de años. Hubo un evento llamado por los físicos la Gran Explosión. Lo conocemos todo como el Big Bang. Y esto es el estudio de los cambios en materia y energía. Vuelvo, el estudio de cambios de materia y energía le llamamos física. ¿Ok? Bueno, 300,000 años después, 300,000 años, es muchísimo, perdón, 300 millones de años, 300 millones de años después, que es muchísimo tiempo. Hace 13,2 mil millones de años, pero mucho, mucho tiempo después, vuelvo a repetir, 300 millones de años, em, hubo un proceso que átomos y moléculas empezaron a unirse en estructuras complejas. Y el estudio de los cambios de los átomos y moléculas, nosotros llamamos química. Todavía no hay vida humana en este terrestre, solo átomos y moléculas. Ahora, hace 3,8 mil millones de años, imagínate, estamos hablando de 13,5, ya estamos aparentemente acercándonos al día, pero todavía es muy, muy lejos.
Átomos y moléculas crearon organismos vivos o de plantas. Entonces también había una mutaciones y había unas conexiones y todos esos átomos y moléculas se organizaron en estructuras muy complicadas y vimos que aparecen en este planeta organismos. Empezamos con unas células, digamos, una sola célula, amibas, después en el mar había muchas criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos cambios y mutaciones le llamamos biología. Ahora, eso fue hace 3,8 mil millones de años, muchísimo tiempo. Hace apenas 70,000 años, no millones, 70,000 años, quiere decir ayer, anteayer, hace 2 segundos, organismos como el Homo sapiens empezaron a crear cultura. Y el estudio de las culturas de los humanos, homoidos, le llamamos historia. Entonces, esta división que todos estudiamos, que hay historia y hay prehistoria, eso ya está obsoleto. No hay historia y prehistoria. Desde 70,000 años, cuando los sapiens, crearon culturas, le llamamos historia. Ahora, algo importante, entonces primero, el primer punto es, vean el eje del tiempo y vean cuando empiezan a hacer culturas o cuando empieza la historia humana, lo que estamos hablando hoy día, es apenas 70,000 años, comparando con miles de millones de años que hay una evolución de este planeta. Primero, cambios en materia y energía, que es la física. Después, a continuación de eso, empezaron a átomos y moléculas formar estructuras complicadas, llamamos química, y esos átomos empezaron a unirse y formar estructuras más complicadas todavía, y aparecieron los organismos, lo que llamamos biología, y de cultura humana apenas hablamos de 70,000 años, quiere decir últimamente. Pero el concepto también, además de entender el tiempo, el eje de tiempo, que nosotros llegamos a esta Tierra, a este planeta, en el último segundo de un minuto, hay otra vez, otra conclusión importante, que la física, la química, la biología y la historia no son disciplinas separadas como lo percibimos anteriormente. Es una evolución de una situación simple hasta situaciones muy complejas. Y sistemas físicos complejos son química, sistemas químicos muy complejas son biología, y sistemas biológicos súper complejas son historia. Pero es todo un proceso continuo, no podemos dividir entre estas disciplinas. Simplemente estudian diferentes etapas en una evolución que no la podemos cortar acá o acullá. Bien, vamos a hacer esta parte más corta. La historia, según la escuela de la historia total, se puede resumir en tres eventos revolucionarios que sucedieron. Y estoy hablando ya la historia
de los apenas 70.000 años o de la cultura humana. Pero antes de la humana sabemos que había biología y había muchas especies del, hu- del ser humano, no el que conocemos hoy, sino nuestros ancestros. Entonces, los tres eventos más importantes en la historia humana, que es el último segundo del momento que estamos describiendo de la historia del planeta, son tres. La primera sucedió hace 70.000 años más o menos y es la capacidad del habla. El Homo empezó a tener una capacidad de hablar y otras capacidades incógnitas. Y eso le dio un poder que no tenía ninguna especie viva en este planeta. Y por eso también este Homo tenía la posibilidades de dominar el planeta, como nosotros lo dominamos completamente hoy. Esta revolución inició la historia, porque desde este momento la capacidad de hablar y transmitir ideas y mitos empezó a crear la sociedad humana y la historia humana. Pero eso fue apenas hace 70.000 años. Véanle otra vez en el contexto de lo que hablamos del planeta. La segunda revolución muy importante que cambió la vida humana sucedió apenas hace 10.000 años. Quiere decir, una fracción del segundo del último momento. 10.000 años apenas. ¿Y cuál era esta revolución? En esta revolución, el Homo sapiens empezó a domesticar plantas y animales y se sentó en aldeas permanentes. Así pudo crear sociedades más complejas, de mayor escala. Y vamos a hablar de la escala después. Ahora, el ritmo de los cambios de la historia, desde hace 10.000 años apenas hasta la fecha, empezó a acelerarse considerablemente. Quiere decir, desde este momento empezó la historia a cambiar muchísimo más rápido que durante millones y millones de años de evolución y selección natural. Y la tercera revolución sucedió ahora mismo. Quiere decir, estamos hablando de apenas 500 años. Tal vez para el ser humano 500 años es mucho, pero 500 años es ahora. Actualmente, actualmente nos encontramos al inicio de este otro gran salto en el poder del Homo sapiens. En esta etapa suceden evoluciones secundarias aceleradas en la economía, en la política, en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, este es una corta descripción de la historia humana. Otra vez, estamos hablando de tres evoluciones. La primera, el habla. La segunda, el asentamiento y la agrícola que amamos. Y la tercera, la científica, que apenas empezó ahora. Entonces, ese es el primer capítulo para tener una noción un poco del tiempo. El segundo punto importante de entender, que eso es también un mito, a nosotros siempre nos presentaron
la evolución y la selección natural del Homo como un proceso que empezó con el primate, desapareció este primate y surgieron nuevas especies y nuevas especies y nuevas especies, y así poco a poco fue evaluando el Homo sapien o el sapien durante la historia. Pero ese es otro mito que no es correcto. Las diferentes especies humanas existieron en el planeta durante mucho antes de la historia, de hace más o menos 2,5 millones de años antes de la historia. Pero en todo este largo tiempo, estamos hablando de 2,5 millones de años, donde apareció el sapien en África del Este, que ahora vamos a ver el mapa. Hace 2 millones y pico de años empezó nuestra especie, ¿ok? Pero durante todo este periodo tan largo de 2,5 millones de años, esta especie humana vivió en el planeta multiplicándose, pero sus instintos, su comportamiento biológico y su comportamiento social era igual a las demás especies que son de nuestra familia, que son los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Y ese es un punto muy importante que quisiera enfatizar. A ver, quiero compartir otra vez la pantalla. Entonces, aquí vemos los hominoides, que es la especie humana, homonidos, que llamamos en español. Ahora, en los homonidos tenemos el homo, que somos nuestros ancestros, pero hay el chimpancé, hay el gorila, hay el orangután, y de cada, el homo, por ejemplo, tenía muchas especies. El chimpancé también tenía algunos, el gorila algunos, etcétera, pero nos concentramos en el homo y vemos que el homo tenía subespecies que vivieron en el planeta Tierra durante 2,5 millones de años simultáneamente a nuestra especie, que es el Homo sapiens. Y para no alargar mucho, voy a mostrar 4 especies de esta familia. Tal vez antes, para entender lo que son especies, quiero explicarles que los biólogos dividen el mundo animal en especies. ¿Cuál es la definición de una especie? La definición de una especie son individuos que pueden procrearse entre ellos. Individuos que pueden procrearse con la misma especie es la misma especie por definición. Por ejemplo, un caballo y un asno, un burro, son especies diferentes, no son de la misma especie. ¿Por qué? Porque sus crías no pueden reproducirse. Quiere decir, no tienen la capacidad de reproducción. En cambio, eh, los caninos, que son una familia de los perros, hay muchas especies de perros, pero como pueden reproducirse entre ellos, todos los perros son una especie. Esa es la definición de los biólogos. Ahora, además de especies, los biólogos definen familias de animales. Por ejemplo, los felinos.
es una familia de animales que no siempre pueden cruzarse, porque no le llamamos especie, le llamamos familias. Ahora, ¿cuál es el común de una familia de animales? Que tenían un ancestro común, por ejemplo, los felinos, que vivió hace 25 millones de años. Ahora, el Homo sapiens también es parte de una familia que parte de esta familia existe todavía. Son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los gibones. Quiere decir, todas estas especies son familia del ser humano. No son la misma especie, pero son la familia. Ahora, si nosotros regresamos 6 millones de años hacia atrás, 6 millones, mucho tiempo, hablamos de la familia a cual nos pertenecemos. Entonces, hace 6 millones de años vivió una hembra madre en las sabanas de África, tal vez, que es la madre de toda esta familia que son los orangutangos, los chimpancés y nosotros. Ahora, una hija de esta madre es el ancestro de los chimpancés y los demás monos. Otra hija de esta misma madre de hace 6 millones de años es nuestro ancestro. Esta familia es bastante extensa. Entonces, es algo para entender las definiciones de los biólogos, cómo lo definen. Ahora, hablando ahora de la familia del Homo. Ya dejamos los gorilas, dejamos los demás y podemos ver, para eso compartimos, ustedes ven la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 ok. Entonces, el primer Homo, según la biología, apareció en las sabanas de África del Este, África del Este, hace 2,5 millones de años. Y es la más antigua especie de nosotros. Lo llamamos el Homo erecto. Tal vez antes de entrar en esto, quiero decirle que este ancestro nuestro que apareció en la sabana de África hace 2,5 millones de años, hace 2 millones de años, empezó a inmigrar a toda África del Este, desde África del Este, y subió a Euroasia, a Europa y a Asia, que incluye África, Asia y Europa. Ahora, eso fue hace 2 millones de años. Durante diferentes, como habitaba en diferentes condiciones climatológicas, ecológicas, eh, ambientales y geográficas, se desarrollaron en diferentes direcciones evolutivas y formó ahí sí diferentes tipos, diferentes especies de la misma familia. Pero ese proceso duró 2 millones de años. Y es importante saber que durante toda esta época tan larga, el planeta tenía diferentes especies humanas simultáneamente. No fue así que una especie se te acabó y después vino una más desarrollada. Vivieron muchas especies en forma simultánea en diferentes partes del planeta. Bien. Entonces, por ejemplo,
tal vez vemos el mapa para que no sea tan abstráctico lo que estamos hablando. Entonces, primero, eh, tal vez hablamos de las especies. El Homo erecto era la primera especie humana que empezó a andar en dos, y es el ancestro de muchas especies de nosotros. Aquí vemos el mapa, no está muy buena, pero vemos esta parte que es marrón, es África del Este, de donde salieron los primeros primates o como quieren explicarles. Aquí vemos el primer Homo hábil que vimos, que apareció hace 2,5 millones de años. Hace 2 millones de años, quiere decir 500 millones de años después, muchísimo tiempo después, empezó a inmigrar hacia el norte. Podemos ver acá, algunos inmigraron a la misma África del oeste, ¿ok? Otros migraron hacia el norte hace más o menos 1,8 millones de años y fueron a Europa del Norte. Aquí está Alemania, aquí está Noruega, aquí están todos los países del norte. ¿Ok? Otra parte de esta gente, más o menos hace 1,8 millones de años, emigraron hacia el este, hacia Asia. ¿Ok? Y aquí vemos también, emigraron hacia Asia. Poblaron lo que es las sábanas de Siberia y toda Asia Central y todo eso. Alguna parte de ellos, hace 1,6 millones de años, pero también mucho tiempo, bajaron a las islas de Indonesia, lo que es Indonesia ahora, Malasia ahora, ¿ok? Filipinas y toda esta parte tropical de Asia, que es parte de Asia. Eso fue hace 2 millones de años. Y es importante saber. Fíjense, aquí vemos a Australia. Australia no llegaron. Otro continente que no han llegado era América, porque estamos hablando de una migración de hace 2 millones de años. ¿Ok? Nada más quiero aclarar que había dos ondas de inmigración. La primera onda, vemos acá, es la onda de que explicamos que salieron de Asia y fueron a Euroasia. Pero hace apenas 200.000 años, a eso vamos a llegar después, pero quiero adelantar, había otra ola muy grande del mismo Homo sapiens que emigró a, otra vez a Euroasia, a Asia, y en la segunda onda de hace 200.000 años y menos, 100.000 años, etcétera, ya llegaron a Australia y América también. Pero nos quedamos atrás, nos quedamos hace 2 millones de años. Entonces, vuelvo a repetir, todos salimos de África. Por ejemplo, le voy a dar 4 ejemplos nada más o 3 para entender. Una, un grupo de esta misma familia emigró a Europa del Norte. Lo vimos en este cuadro. Fue aquí a la parte de Europa. ¿Ok? A esta especie le llamamos el hombre neandertal. Ahora, durante millones de años que vivió en clima relativamente frío, perdón, empezó a cambiar su ADN. Tenía menos pigmentos en su piel y por eso era más blanco. En sus ojos, por eso tenían ojos azules. En otras palabras, sucedieron algunos cambios físicos durante millones de años para adaptarse a la topografía, clima y condiciones donde él vivió.
Entonces, eso es un ejemplo del hombre neandertal que conocemos según el DNA. Ya descifraron su ADN porque encontraron huesos de esta especie. Entonces, eso era un tipo. Otra especie del Homo fue a la isla de Java en Indonesia y le llamamos el Homo erectus soloanensis, que es este. Fíjense que durante millones de años, por vivir en un clima tropical, caliente, con mucha radiación solar, etcétera, 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 eh, se desarrolló, se evaluó en una forma, en una línea diferente. Es negro para protegerse del sol, ojos negros, tiene mucho pelo también para protección contra el sol, etcétera, etcétera. Pero lo que quisiera que saquemos la conclusión que había, y él vivió en el mismo tiempo que vivió el Homo neandertal en la parte norte de Europa. Vivieron simultáneamente, pero eran diferentes. Y su ADN empezó a cambiar por la situación climatológica, etcétera, en donde vivió. El último ejemplo es otra especie de esta misma que llegó a otra isla de la misma Indonesia, a la isla de Borneo. No, perdón, a la isla de Flores. La isla de Flores es una de las 7.000 islas de Indonesia, pero era una isla de muy pocos recursos. Casi no había vegetación porque no tenía lluvia. Era una isla muy seca, de roca, casi no pudo crecerse vegetaciones, etcétera, etcétera. Entonces, durante millones de años, este hombre florensensis, se desarrolló, era el hombre enano. Su altura máxima llegó a 1 metro, nada más, y su peso máximo llegó a 25 kilos. Entonces vemos otra especie humana que se adoptó durante tantos años a las condiciones de una isla con muy escasos recursos, comida. Y así teníamos muchas especies. Entonces, para resumir este punto, la idea nuestra que hubo una evolución que era uno tras otra, se acabó la especie anterior y empezó la especie que no era cierto. Todas las especies vivieron en el planeta simultáneamente. Es importante porque la pregunta que vamos ahora a abordar más tarde: ¿cuántas especies de Homos existen en el mundo hoy día? Solo nosotros, el Homo sapiens sapiens. Pues ¿dónde están todas las demás especies? Y lo vamos a contestar a continuación. Pero antes de eso, todavía hay algunos puntos importantes de entender. Em, Déjame ver para no... Bueno, entonces para resumir, desde hace 2 millones de años, hace apenas 12.000 años, existían diferentes especies en el planeta en forma simultánea. Pero todas esas especies que ahora vimos tenían algo en común. Y lo único que tenían en común y diferente a todas las demás especies vivientes en el planeta durante millones de años eran
un cerebro extraordinariamente grande en relación a su peso y a su cuerpo, comparándolo con todo el reino animal que existía. Les cuento que un cerebro promedio de todos los mamíferos que existían y existen hasta la fecha, que pesan 55 kilos, que es el peso promedio de todas las especies humanas, eran de 180 centímetros cúbicos. Pero todas las especies del Homo que pesaban el mismo peso de 55 kilos, su cerebro en promedio tenía, en vez de 180 centímetros cúbicos, 1480 centímetros cúbicos. Quiere decir casi 9, 10 veces más. Y este hecho biológico de tener un cerebro tan grande, al fin nos llevó a estar o ser donde estamos ahora. Pero hablando del cerebro, el cerebro, que comprende apenas 2% del peso total, consume el 25% de la energía producido por nuestro cuerpo. Quiere decir, es un órgano que trajo muchos problemas al ser humano, muchísimos problemas graves. Una de ellas era que consume tanta energía, a pesar de ser una pequeña parte de su cuerpo. Hablamos de los problemas. No sé si ustedes ya se imaginan, nosotros siempre pensamos que este cerebro es una gran ventaja. Entonces tiene ventajas también, pero también problemas. Hablamos de los problemas primero. Primero, eso causó limitaciones bastante importantes a esta especie durante muchos años. El gran cerebro requiere una gran cabeza y pesada que afecta a la columna vertebral y a los músculos del cuello. Acuérdense que nosotros venimos de unas especies que caminaban en cuatro y su esqueleto y sus músculos estaban adaptados para caminar en cuatro. Al momento que nos levantamos en dos patas, entonces la parte de la columna vertebral, los cervicales y los músculos del cuello no estaban aptos para un peso tan grande que es la cabeza. Y eso lo conocemos todos hasta la fecha. Tenemos muchos dolores de espalda, dolores de cuello, etcétera, etcétera. Em, pero algo más grave sucedió. Si nosotros consumimos, el cerebro nuestro consume el 25% de la energía que necesitamos, en el bebé recién nacido, durante un año, el primer año de su vida, el cerebro consume el 60% de la energía producida por su cuerpo. Entonces, claro que es un problema más grave para él. ¿Cuál es la desventaja? No podrían existir. Ahora, en el cuerpo humano tenemos algunos sistemas que compiten con el cerebro y que consumen muchísima energía. Uno es todo el sistema digestivo, consume mucha energía. Y segundo,
es el sistema de los músculos, que consume muchísima energía. Entonces, por nosotros, por la especie humana, por tener un cerebro tan grande, no podía coexistir con un sistema muscular robusto y fuerte como los chimpancés. Tampoco pudo existir con un sistema digestivo muy largo. Entonces, ¿qué sucedió durante esta época? La evolución. El el hombre sapien perdió musculatura y de repente era una especie débil. Cualquier chimpancé, les doy solamente un dato. Un chimpancé que pesa el mismo peso del ser humano es 10 veces más fuerte que el humano. 10 veces más fuerte. Tiene mucho más musculatura que el ser humano. Entonces, en las sabanas de África de hace 100, 200 mil años o más, o millones de años, era una desventaja muy grande. Bien. Lo mismo pasó con el sistema intestinal. Los intestinos de nuestra especie empezaron a cortarse. Y lo vamos a ver en el futuro también, a continuación, qué pasó con todo esto. Otra desventaja grande que después salió que es una ventaja de una cabeza grande y un problema grave que causó la cabeza grande es que al momento que el Homo erectus, que es la primera especie nuestra, empezó a caminar en dos piernas, por la estructura ósea del pelvis, la apertura de su útero era muy pequeña. Eso contradice un bebé con una cabeza enorme, porque ¿cómo va a salir del útero? Si la apertura del útero es tan estrecha, si la cabeza es tan grande y crece muy rápido, no va a poder salir del útero, ¿verdad? Entonces, durante estos años, millones de años, ¿qué hizo la evolución y la selección? ¿Qué harían ustedes como solución a un recién nacido que si crece a su tamaño normal, para madurar todos sus sistemas de respiración, de digestión, de cerebro, etcétera, como salen los demás mamíferos? Salen maduros, salen listos. Entonces, ¿qué hizo la evolución? No se puede que un bebé humano madure dentro del útero, porque si madure dentro del útero no va a salir nunca. Entonces, la solución de la evolución, sacar el bebé inmaduro antes que todos sus sistemas maduren. Y eso es lo que pasa con el bebé humano. Si observamos un bebé, digamos, de un caballo, una vaca o una jirafa, al momento de nacer, pasan 5 minutos, ya está parado y después de unos días ya está consciente. Su cerebro ya entiende lo que es peligro. En cambio, el bebé humano sale inmaduro. Su sistema respiratorio no está completo. Su cerebro no está completo. Nace ciego, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una constraint, es una handicap porque no podía madurarse en el útero. Y eso fue la solución de la evolución y de la selección durante mucho tiempo. Entonces, este bebé nace inmaduro y dura 2, 3, 4 años hasta que recién empieza
a poder, digamos, vivir normalmente y defenderse todavía muchos años más. Bueno, entonces ahora hablamos de los problemas que causó esta cabeza, pero también nos trajo a la situación que estamos hoy día en el mundo. Este bebé inmaduro, indefenso, que nació a todas las especies humanos que mencionamos, requería una atención durante muchos tiempos, muchos años, no como el caballito que en 1 o 2 semanas ya se separa de su mamá. Y para eso se necesitaba una estructura social más compleja. No sé si ustedes saben que los chimpancés y los otros animales que son de nuestra familia, un grupo mayor de 30, 40, 50 individuos ya no puede organizarse. Tienen que tener un conocimiento individual uno con el otro. Y con grupos mayores de 30 individuos es muy difícil. Y por eso raramente vemos grupos más grandes de animales de este tipo conjuntos. Si el grupo crece más, se forma otro macho alfa o hembra alfa y está creando otra nueva sociedad. En cambio, el hombre, no el hombre, el homo, cuando tenía que defender el bebé durante tanto tiempo, tan largo, entonces ya se formaron, fue obligado a formar estructuras sociales muy complejas. Las mujeres se quedaron a cuidar los nenés, los hombres fueron a cazar, etcétera, etcétera. Entonces, esta estructura más compleja nos desarrolló esta especie para unas sociedades mucho más grandes y esa es una de las grandes ventajas del Homo. Y con eso pudo conquistar el planeta. Bueno. Otra ventaja muy, muy grande, no sé si pensaron en esto, cuando sale un bebé inmaduro y sus sistemas biológicos no son completamente desarrollados, ¿qué significa? Que podemos moldearlo, podemos cambiarlo, podemos educarlo en la forma que nosotros queremos durante una época muy larga, lo que no puede hacer ninguna otra especie de mamíferos. Si un caballito nace o una jirafa, ya nace con su ADN, con sus instintos, con sus sentimientos, con sus reflejos, en fin, con sistemas completamente desarrollados, maduros. En cambio, el bebé humano, como sale con sistemas que no son todavía completos, existe la posibilidad de educarlo, de implantar en su mente, en cambiar sus instintos, cambiar sus sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una gran ventaja que, como vamos a ver a continuación, entre la especie humana y los mamíferos. Entonces, para resumir esta parte, vemos que un gran cerebro, y veo que tenemos a hacer otra conferencia de eso para terminar, pero resumimos esta parte para concluir, que durante esos millones, esta gran cabeza que nos traje muchísimos problemas, también nos trajo las ventajas que nos pone hoy en día, ¿sí? En la cabeza de la cadena alimenticia del planeta, en el cabeza de todos los animales del planeta. Y las razones acabamos de nombrar.
Y aquí quiero dejar el micrófono y abrir la conferencia para observaciones y preguntas. Y tenemos una parte, tal vez la más interesante, que cuando entramos a la historia, que lo vamos a hacer la próxima semana si tenemos tiempo. Perfecto, Rubén, muy interesante. Dime una cosa, yo tengo una pregunta. Eh, si existían varias de estas especies durante tantos años, porque yo sí creí que era una y después la otra y después la otra y después la otra, No. ¿hubo mezclas entre ellos, entre las especies también? Bueno, una excelente pregunta que vamos No, a... o Sí, sea, sí, siempre se sí, mantenían en su... en- ah, ok. claro. Y mi Eh, otra pregunta es si... ¿eh? ¿Qué? Te oímos cortada. ¿Me oyes? Sí, te oímos cortada. Hola, Repite. hola. ¿Ya me oyes? ¿Aquí bien? Hola. ¿No? Ahora sí. A Se ver. corta. ¿Ya? Sí, tu conexión está un Ah, poco ya. mal, pero siga. Ok, no, quiero saber si el cambio climático tuvo algo que ver con la desaparición de ciertas especies. Bueno, es una excelente pregunta que vamos a contestar la próxima semana, pero ya estoy avanzando. Hay dos teorías. Bueno, primero es un hecho que todas las demás especies, y había muchos, muchos, desaparecieron, ya no existen. Entonces, hay dos teorías. Una teoría es que se mezclaron uno con el otro, se mezclaron, y al fin el resultado es el Homo sapiens sapiens. La otra teoría, que es políticamente incorrecta, y científicos no querían aceptarla hasta la fecha, que el Homo sapiens tenía algunas ventajas incógnitas de pensamiento, de habla, que no tenían los otros, y desplazó, digo, en comillas, las otras especies o a fuerza, matándolas, o invadiendo su hábitat donde tenía comida y tenía más habilidad de conseguir la comida, etcétera, y los otros pobres desaparecieron porque no tenían que comer. Mm. Solamente con el último avance de la computadora y la inteligencia artificial podrían analizar los ADNs de otras especies que se encontraron. Y la última teoría es que el Homo sapiens desplazó a las otras especies en forma violenta, o no violenta, pero con más capacidad. Y la teoría que hasta la fecha, con el liberalismo y con la idea que los hombres somos iguales, las especies también eran iguales, forzaron Mm, esta ok. teoría que había una mezcla, pero vemos que no había mezcla. Y pues lo vamos a dar la próxima semana. Es muy interesante. Ok, perfecto. A ver, aquí tenemos, Ariel nos dice que le encantó la plática, que de verdad muy interesante el tema, le gustó la forma, el idioma, las imágenes en hebreo, todo muy bien. Muchas gracias. Y Ariel también nos dice la primera teoría es clara y consistente. Ujú, pues sí, muchas felicitaciones, excelente plática, me encantó conocer más allá de nuestro mundo actual. Tenemos una mano levantada de Philip. A ver.
Puedes hablar, Filip. No, no. Ahora sí me escuchan. Ya, Sí. sí, perfecto. Muy bien, Rubén, felicidades otra vez, pero no puede uno dejar de pensar que de todas maneras hay situaciones en las que por mucho desarrollo que vemos, si no hubiese sucedido que vino un meteorito ahí en las costas de Yucatán, que las está ubicado ya, y no hubiera hecho la catástrofe que creó en ese momento que se extinguieron el 75% de todo lo que existía como vida en este planeta, pues los humanos nunca hubiéramos progresado porque los dinosaurios habían desarrollado una muy buena sociedad con todos los demás seres que existían y eran realmente los reyes de este planeta y los humanos jamás hubieran progresado, jamás hubieran llegado a ningún lado. Es decir, que no solo esto, la casualidad tan tremenda de que se hayan extinguido los dinosaurios, los mamuts, en mamuts no porque es más temprano, eh, bueno, aunque es de aquella época, el mamut sí desapareció, nos quedan los hipopótamos ahora y los elefantes, pero realmente lo que existió antes de esa catástrofe, eh, sin eso, que es una verdadera casualidad, los humanos ni estaríamos aquí. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, ¿a cuánto tiempo, cuánto pasó lo del meteorito? Creo que son 60.000 eh, años. Sí, como 60. Sí. ¿60.000 millones o qué? Mm, Ajá, no, creo que es 60.000, no lo sé. Son bueno, 60.000. A ver si lo consultas en claro. meteoritos, lo ponemos ahí en el Face y nos va a dar la fecha exacta. Sí, bueno, pero no importa, le podemos contestar. Mira, es verdad lo que tú dices, que había otras fuerzas naturales que llevaron desastres y pérdida de especies y todo, y tal vez qué suerte que había una época que en África, en la misma África, hace millones de años, había un desastre natural y quedaron solamente 10.000 individuos de nuestros ancestros, de la familia, de nuestra familia. 10.000. Quiere decir, ni hablar del meteorito. Y el meteorito también. Entonces, es verdad. 60 millones de años, ¿Cuánto? el meteorito. 60 millones de años. Perfecto. Estamos hablando mucho antes de cuando apareció el Homo sapiens, porque el Homo sapiens apareció 2,5 millones de años. Nada más. Antes, 60 millones de años, todavía estamos hablando de nuestros ancestros. Quiere decir, tal vez todavía no eran ni los monos, ni los changos. Eran tal vez otras criaturas que muy, muy lejos de nosotros. Pero lo que tú preguntaste me lleva a una cosa muy importante, que durante 2 millones de años más o menos, quiere decir, para resumir, este meteorito era muchos años de que nuestra familia existía en el planeta. Quiere decir, no tiene nada que ver. Pero sí sabemos que en África había un tiempo que había 10.000 individuos, que no era nada. Entonces, este meteorito nada que ver con la especie humana. Ok. Bueno, sin hacer de esto una discusión, no es la intención de esto, nada más aclarar que de no haber habido este meteorito, los humanos no hubieran nacido en este planeta. Y posiblemente las especies que siguieron después tampoco, porque ellos estaban muy a gusto, se habían acoplado perfectamente con el planeta y posiblemente hubieran seguido su vida y intercambiando la situación que existía en el planeta. Quiero decir por esto de que realmente es una casualidad.
Bueno, eso es verdad que es sí, una combinación de condiciones y de mutaciones y de moléculas y de energía que estamos acá, eso es verdad. Pero lo que quería enfatizar, algo muy importante, que durante 2 millones de años, otra vez, mucho tiempo, el ser humano, el Homo, lo que llamamos, no tenía ninguna ventaja sobre cualquier otra especie de mamíferos en el planeta. Al contrario, tenía desventajas. Éramos como los, exagero, como los animalitos, como los monos, como los cucarachas. En la cadena alimenticia estuvimos en un lugar bastante bajo, eh, y no, a pesar de tener millones de años, eso es importante. A pesar de tener un cerebro enorme durante millones de años, no teníamos ninguna ventaja sobre ningún mamífero del planeta. Solamente con la revolución del habla, hace 70.000 años apenas, empezó el ser humano subir y subir y subir rápidamente en la cadena alimenticia y tomó el primer lugar del planeta. Apenas 70.000 años, pero 2 millones o muchos millones de años era una otra especie de animales en el planeta sin ninguna ventaja. Bueno, Pues sí, mucha historia hacia atrás, sí. demasiados años. 60 millones de años es un mundo de años. Pues muy bien. Muchas gracias, Filip. Y pues Encantado. muchas gracias a ti, Rubén. Hay felicitaciones, pero no hay más preguntas. Yo creo que fuiste muy claro con todo lo que dijiste y con las imágenes que nos mostraste. Primero Dios, pues nos veremos en 2 semanas, a lo mejor sí con la continuación de esta plática, como dices. Mil gracias a ti, muchas gracias a todos los que se conectaron y pues que descansen. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos en la próxima conferencia. Primero Dios. Gracias.